Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, el grupo 2, conformado por Corán, Condori, Edgar Ángel, Urrutia, Canchal, Jeremy, Kermelloni, Tantachuco, Mateo, Ángel Estrella, Segura Rojas, Telegavique, Vilcamiche, Aires Fabián, y quien les habla, Godínez Besones, Joaquín Alonso. Les hablaremos sobre el análisis literario del cuento El Marqués y los Gavilanes. Este sería el índice. Y ahora bien, empezaremos en este caso con una aproximación hacia el autor, su obra y sus influencias. En cuanto al autor, Julio Ramón Oliverio, escritor, diplomático y periodista, nació el 31 de agosto de 1929 en Lima, Perú, y falleció el 4 de diciembre de 1994 también en Lima, Perú. Es reconocido como uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana, así como una reconocida figura de la generación del 50. Respecto a su obra, publicó cuentos como Los gallinazos sin plumas en 1955, Cuentos de circunstancias en 1959 y Tres historias sublevantes en 1964. Además de ello, también tenemos libros como La palabra del mudo, el cual está compaginado por el propio autor y es una recopilación de sus cuentos y el cual se ha convertido ya en un clásico de la literatura latinoamericana. Otro ejemplo sería Cosas apátridas, el cual se encuentra entre el aforismo, el ensayo filosófico y el diario. Abarca temas tan amplios y tan potentes como el amor, la memoria, la vejez, la niñez o el sexo. Por otra parte, la tentación del fracaso. Esta obra no estaba destinada para ser publicada en un inicio, constituye un diario personal iniciado en los años 40 y que acompañaría a Oliverio en sus diversos viajes y estadías en lugares como España, Francia, Alemania, Bélgica y Perú. Un dato a destacar es que en mucha de su narrativa los personajes centrales suelen ser niños, locos y en general aquellos que sufren deterioros o frustraciones. Algunas de las influencias del autor serían el realismo literario, surgido en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, una corriente literaria que busca la ruptura con el romanticismo. Algunas de las características presentes en su obra serían la capacidad para observar de una manera minuciosa y convertirla en un pilar de su obra, la realidad, para describir problemas o acontecimientos sociales y mostrarlos al lector, la fidelidad temática de las obras con la realidad y por último, la oposición a la literatura fantástica. Ahora pasaríamos a las hipótesis. En cuanto a las hipótesis, encontramos como hipótesis principal la alienación del personaje principal, el cual sería don Diego Santos de Molina, el cual al iniciar el cuento estás tanto sano de cuerpo como de mente, pero que mientras va avanzando la narrativa termina teniendo un desequilibrio mental convertido en una enfermedad casi que patológica. No puede soportar el cambio radical que sufre su vida de un día para otro, así como ser desapoderado del poder que en un inicio al parecer se le hacía inherente. Por su parte, como hipótesis secundarias, vemos el contexto en el que transcurre el cuento. Oliverio describe la migración del campo a la ciudad, un suceso que para entonces ya había tomado una gran importancia y fuerza, representando la toma del populismo frente al señorío en Lima, ya que para entonces era llamada la ciudad de los reyes. A continuación, mi compañero explicará el estado de la cuestión. Márquez y los Gavilanes. Este cuento, Ribeiro, muestra en su maestría para manejar personajes excéntricos. Este es un modelo de historia en la que partiendo como un personaje sano de mente y cuerpo, se va alineando poco a poco hasta llegar a un total desequilibrio mental
y convertirse en caso patológico. El proceso de cambio en el personaje principal, don Diego Santos Molina, un vecino de rancio abolengo de Lima a mediados del siglo XX, empieza al recibir el primer golpe a su orgullo cuando es desplazado de su mesa favorita en el Grau Hotel Bolívar. Y peor aún, eh, debe dejar su sitio de tantos años a uno de los nuevos ricos con mucho dinero y poder, pero sin alcurnia. ¿Qué quiere decir? Que es una serie de antecesores de, de una persona o familia que especialmente si son ilustres. Y es uno de esos tantos nuevos vecinos que luchan y surgen desde abajo. Don Diego Santos de Molina, como noble descendiente de encumbrados antepasados, que entre otras cosas había heredado el título de marqués, pero no podía dejar de sentir aquella vil acción perpetrada por tan noble personaje de dudosa ascendencia. Es así como la migración del campo a la ciudad ya había empezado y tomaba fuerza poco a poco. Como la ciudad de Lima, conocida también como la ciudad de los reyes, empieza a pasar el señorío al populismo ramplón, que hace retroceder socialmente y económicamente a los señorones que hasta esa época eran la nata de la sociedad. Es así como esa transformación de su ciudad es la causante principal del desasiego de don Diego Santos de Molina. Eh, si bien el proceso es bastante largo, se pueden calcular en años desde el primer encuentro que tuvo el protagonista con el señor poderoso en el Hotel Bolívar, hasta su caída final. Si bien don Diego recorre varios países de América y Europa para cavilar con tranquilidad antes de asestar su gran golpe al intruso. Eh, con el autor podemos ver que Ribeiro se encuentra con dos problemas, por así decirlo, al describir el cuento. Eh, el primero es que el cuento ya perdía su unidad de tiempo, pues la mayoría de cuentos se desarrollan en horas y en días, y en pocos casos suele ocurrir que se desarrollan en semanas o en meses, pero no. En este caso se trató de varios años, ¿no? Eh, y como vemos, el segundo problema también fue lo referente a los viajes que el personaje principal eh, hace cuando se va de viaje a Europa. Con ello el cuento pierde su unidad de espacio, ¿no? Por así decirlo. A su vez, ese espacio y el tiempo en conjunto hacen perder la unidad de acción, que es lo más importante, ¿no? En un cuento como que es el de Gavilán y Márquez. Eh, entonces, se podría decir que la mejor opción para el autor Ribeiro es contar la historia en forma de narración, ¿no? De esta forma, así el autor Julio Ramón Ribeiro maneja exitosamente la cuestión del tiempo y el espacio, eh, ya que este cuento, por medio de párrafos, de pura narración, hace avanzar la trama muy rápidamente.
Eh, el tono es, por así decirlo, zumbón y hay escenas dramáticas que salpicadas de humor, ¿no? En algunas partes del texto. La trama se desarrolla lenta pero segura, ¿no? Hasta llegar a la crisis en la que don Diego cae derrotado por el sistema. Eh, Unos ejemplos de la narración, como esta obra de Julio Ramón Ribeiro, eh, las encontramos en la colección de narraciones extraordinarias que representa el autor Edgar Allan Poe, especialmente en La caída de la casa Usher y El pozo y el péndulo. Esa es la similitud que, digamos, es solo la forma. En ambos narradores son totalmente dísimos. Eh, ¿Por qué? Porque Edgar Allan Poe describe la ambientación gótica para afectar a su personaje y en cambio Julio Ramón Ribeiro es más moderno. Eh, Empieza a describir a sus personajes que, que quiere hacer tratar de cambiar al mundo eh, que lo rodea, pero al final se sabe que es derrotado. Y bueno, ahora le pasó con mi compañero. A continuación les hablaré acerca del análisis semántico. Les daré un poco, un breve resumen del cuento. Eh, Básicamente, el cuento nos habla acerca de cómo de cómo la familia Santos va perdiendo casa, poder y un poco de respeto, conforme pues, pasa la historia. El ejemplo bueno, el protagonista, ¿no? O sea, nuestro protagonista Diego Santos, bueno, entre una de sus primeras muestras de pérdida de respeto es, por ejemplo, cuando quiere ir a tomar un té en un bar hotel y ve que su mesa favorita o la que solía ocupar está siendo ocupada ya por un tal de los Gavilán y Aliaga. Esto le molesta, en verdad, o le molesta. Y esto sucede en un par de ocasiones, haciendo que incluso si Diego en la última vez que va al bar y ve este hecho, simplemente menciona que no pensaba regresar nunca más. También en el diario, en un diario, logra ver acerca de la iniciativa de la reforma agraria, dada por los mismos Gavilán y Aliaga, y pues esta reforma pues hace que Diego quiera hablarlo, bueno, hace una reunión con sus amigos y sus amigos, si bien no terminan aceptando, bueno, terminan aceptando más bien que esto iba a suceder tarde o temprano, así que deciden ir vendiendo ya sus terrenos para no tener problema, digamos, en ese sentido. Lo cual hace que Diego, pues, de nuevo, tenga otro enojo contra ellos y busque tener información o busque saber más acerca de quiénes son. Bueno, esto hace que Diego termine viajando a Europa y cuando regresa a Europa logra ver una Lima cambiante a la cual Diego en verdad no le toma casi nada de importancia, más estaba concentrado en el otro caso. Diego nos habla, no, bueno, se entera de que un Gavilán y Aliaga era el alcalde de Lima en aquel entonces, y otro era un ministro, y que el banco de los Gavilán y Aliaga habían comprado los terrenos que estaban cerca de su domicilio, y también su domicilio, de hecho, a lo cual la familia Santos termina aceptando, bueno, acepta la propuesta, y por su parte Diego termina yéndose a un hotel. Después de esto, Diego viaja a México para seguir con su investigación que tenía.
Y en esto, bueno, cuando regrese a México, se entera, bueno, logra enterarse acerca de los progenitores, o bueno, los predecesores de los, claro, los predecesores de los Gavilanes Leaga. Estos eran, bueno, tenían una carnicería y en esta carnicería vendían carne de toro, principalmente de pues, los que morían de las corridas. Y nos muestra que, bueno, con esta información, Diego, no, Diego realiza una obra, bueno, una carta, o sea, escribe una carta y lo manda con el diario de los del Monte. Y esta carta, de hecho, llega a ser muy polémica dentro de la población, eh, tan polémica que, pues, pero a su vez la carta permanecía en anonimato y casi pasa, o sea, estuvo a nada de pasar así, o sea, en plan de nadie se iba a dar cuenta de quién la escribió, de no ser por un comentario de un burgués. Y pues con esto logran deducir que quien había escrito la carta era Diego y la gente pues obviamente sabía dónde vivía. A los días de esto, en el hotel donde Diego estaba, recibe una visita y Diego pensando que podría ser algún amigo de europeo o de México. Más que eso, de hecho, el que se le acerca es el mismo Fernando de Gavilán y Aliaga. Este lo confronta y le dice que básicamente desmintiera lo que había escrito, y a lo cual pues Diego simplemente se termina negando. A los días también los amigos de Diego se le acercan y le dicen que en verdad se retracta acerca de lo que escribió y que deje de, bueno, básicamente que pues se redactara, pues, ¿no? A lo cual Diego de nuevo pues simplemente se rehusó de esto y no quiso. Pero pues esto trajo consecuencias donde, mientras, o sea, en la calle, pues en una ocasión logró recibir una golpiza, en otra, pues un camión de hecho casi lo atropella y conforme iba pasando el tiempo, se iba dando más, iba teniendo más y más y más miedos, bueno, más inseguridad o más peligro por su propia vida. Diego se nos acerca, se nos dice que al final Diego llega a caer un poco en demencia porque queda o sea, se queda a vivir en su casa de Miraflores, bueno, al cuidado de su hermano Juan, y pues así termina el resto de sus días, básicamente. Ahora, con respecto a la isotopía, considero que podemos ver, bueno, el mayor tema que se habla, o el que se reitera en la mayoría de este cuento es la pérdida de poder de Diego Santos, y pues cómo va, o sea, deja de ser un burgués, por ejemplo, y pasa a ser alguien ordinario o con menos valor, y al punto de incluso ser considerado alguien inferior porque pues lo podemos considerar incluso como o sea, un demente al final del cuento. Entonces y algunos pueden llegar a considerarlo así a los que están con esa condición. Entre las oposiciones es lo que acabo de mencionar, como al comienzo Diego es un burgués y al final pasa a ser un demente o alguien loquito, ¿no? Y la otra posición que encuentro también es, por ejemplo, que se habla brevemente de esto, es acerca de cómo el lugar, o sea, Lima, deja de ser un lugar burgués y pasa a ser un lugar más popular debido a esto, la reforma agraria, debido a las migraciones del campo. Esto hace que Lima se vuelva un lugar más como de pueblo, por decirlo así. Y pues, muchas gracias. Primeramente, ¿qué es un análisis retórico? O también denominado crítica retórica o crítica pragmática, que es el estudio que influencia el contexto de la interpretación de un texto, que es el estudio literario en relación a la sociedad y a la historia que se produce y consume a la vez, lo cual estas oraciones retóricas aportan un contenido semántico, pero su interpretación depende del contexto de la persona que lo dé. A lo largo del texto se pueden encontrar varias figuras literarias, como es en sí la metáfora, la anáfora y entre otras figuras literarias que se encuentran en el texto.
Esto llega a permitir a una mejor construcción de la lectura, mayormente con oraciones metafóricas, que es lo que más se llega a resaltar y llegan a conformar el texto. Para comenzar, al principio de la lectura llegan a resaltar la figura literaria llamada metáfora, que es en la parte donde llega a señalar que en un país ligado a una corona española, en la que tenía cursos, títulos, blasones, jerarquías, protocolos del país, cómo se llegan a de acuerdo, había sido minado definitivamente por la emancipación. Esta parte de la lectura, donde llega a resaltar cómo va el Perú, está bajo de un poder de la corona española, como hubo antiguamente de los peruanos. En sí entra la espada, y entre la espada y la pared, por decirlo así, como la libertad que aquellos quieren hacer, expresar su opinión, o no pueden, ya que no los escucharán, o a la vez callarían a esas personas al pronunciarse sobre algún tema dado. Otra figura literaria sería la anáfora, en la parte donde se llega a decir que había un gavilán y una aliaga, vaquero, otro general, otro rector de la universidad, otro director de periódico y otro campeón de golf. Esta parte de la lectura da a entender que dos personas eran todos los mayores cargos que se podrían encontrar o dar en ese entonces, que ellos dos, que sería Gavilán y Aliaga, son los que manejaban o supervisaban todo lo que se daba en ese lugar. Otra metáfora que se llega a decir es, por ejemplo, al final de la misma, no pudo resistir a la tentación de citar una frase del duque de Saint-Simon. Si quiere entrar a mi casa, deja al animal en la puerta. Esta frase es muy llamativa, ya que trae consigo que dos personas quieren entrar a la casa de Simon, en donde una de ellas de seguro tuvo un problema o algún conflicto con esa persona. Es por ello que lo llega a describir como animal, una persona despreciable, que no quiere tener ningún contacto verbal con esa persona. Es por eso que se llega a dirigir de esa manera como un animal. Eh, en este caso no lo quiere dejar entrar a su casa para hablar o para un tema X en sí. Y bueno, yendo a la parte final del texto, eh, en la lectura aparece otra figura literaria, que sería la descripción. En esta parte se llega a describir lo siguiente: manteniendo el lapicero en el pomo de tinta, escribió la primera página con una letra que la emoción hacía más agónica. En el año de gracia de 1577, el 5 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, vio la luz de don Cristóbal Santos de Molina, 4 siglos antes del combate de su descendiente, don Diego sostuvo victoriosamente contra los gavilanes. En esta parte se logra ver eh, que el escritor en sí, que estaba escribiendo, lo estaba escribiendo de alegría, se le podría ver en ese lugar o interpretar, alegría, agonía en sí, al recordar lo que pasaron en ese entonces. Al momento de escribir se logra ver el sentimiento de lo, lo importante que fue para él y varias personas que son parte de esa historia que él está escribiendo en ese entonces. Y entre otras pares de análisis de figuras literarias se logra encontrar en la lectura. Bien, para comenzar, encontramos una interesante oposición entre nosotros y ellos. Como nos dice en el cuento El Marqués y los Gavilanes, Lima se encontraba en crecimiento. Ante sus ojos se iba perdiendo esa clase predominante de la nobleza limeña, donde los títulos, las jerarquías, estaban desapareciendo. Y ante este cambio, la familia tuvo que adaptarse y relacionarse con gente de dudosa procedencia, pero que tenían grandes cargos. Esto era una locura para don Diego Santos de Molina, pues él quería que se le tratase
de marqués. Y aquí se nota cómo necesariamente tiene que haber una oposición entre nosotros y ellos, ya que ellos hacen que nosotros existamos en este espacio-tiempo, ya que sin los conflictos generados inconscientemente entre estos dos grupos, no sería foráneo estar entre nosotros, porque claro, es como sentir miedo. Necesitas sentirlo para saber que estás seguro en un lugar, como en tu casa, en nosotros. Eh, como los mismos términos nos dicen, pues nosotros y ellos no representan solo dos grupos separados de personas, sino la distinción entre dos actitudes muy diferentes, entre lo vinculacional, emocional y la antipatía, la confianza, la sospecha, la seguridad y el miedo, la colaboración y la competencia. Como también una parte del cuento nos dice, viajó por Europa, a su regreso halló a una Lima cambiante, se encerró en su cuarto e ignoraba los cambios de la ciudad. Ignorar a los otros y enfocarse en un solo objetivo hizo que la presencia de los otros se haga aún más resaltante, reforzando en nosotros como su vínculo cercano, los que estaban dentro de su familia, dentro de su casa y los que la apoyaban. Bien, siguiendo con el análisis ideológico, también tenemos que hay una clara presencia de la modernidad en el cuento, porque claro, hay una parte que nos dice, un día hojeó el periódico de los Gavilán y Eliaga y se hablaba de una reforma agraria, porque los asentados no saben trabajar esas tierras. Esto molestó a don Diego, quien convocó a una reunión en su casa. Muchos de sus amigos decidieron vender sus terrenos. Él decidió hacer investigaciones en donde procedía esa familia, Aliaga y Gavilán, que ocupaba grandes cargos. Y bien, el hacer investigaciones significa un interés de por medio. Y ese síntoma de crecimiento, esto hace que el espíritu de modernidad, el de crecer, el de estar investigando constantemente de dónde proceden las cosas, hace que la modernidad se sienta aún más. Es por ello que se hace presencia de ese espíritu. Bien, el análisis ideológico con respecto a la barbarie. Finalmente hay una clara y notoria barbarie. Y en el cuento nos dice, literalmente, en realidad nunca había viajado, estaba en su cama, en su casa de Miraflores, con interminables siestas, dietas, atendiendo por su hermano Juan, recibiendo la visita de sus amigos. Cuando se recuperó, vio por la ventana un militar en la vereda y dijo, ahora los gavilanes usan chaquetas. Despidió al jardinero, a la cocinera, hizo cambiar la cerradura de las puertas. No estaba dispuesto a ceder, sino a pelear. Las ansias de pelear es de bárbaros. La agresión, el riesgo, tomar decisiones tan desalocadas de esa manera, hace que el salvajismo sea parte del bárbaro, que desde la antigüedad se hace presencia de la brutalidad. Y despedir por una simple presencia, esto hace que una vez más se recalque que el salvajismo está haciendo presencia dentro de Don Juan. Gracias. Bueno, a continuación continuaré con la exposición. Siguiendo tenemos en la conclusión. En la conclusión vamos a ver un poco sobre lo que se trabajó en toda la exposición y además llegar a una opinión final. Primero vemos la hipótesis que trata sobre la migración que hubo en Lima de parte de los provincianos. Una gran migración en masa, en la cual chocó mucho a la gente que vivía en Lima, pues estaban acostumbrados a un entorno solamente de limeños y los provincianos eran como un apartado. Entonces, al momento de que ellos llegan a Lima, genera un gran choque cultural y un gran desorden en todo Lima.
Siguiendo, tenemos el tema ideológico y podemos ver las grandes luchas de poderes que existen, ya que vemos que el autor realiza muchas oposiciones respecto a esto. Como vemos al comienzo del cuento, del libro, perdón, vemos que el marqués es un hombre eh, con mucha disposición adquisitiva y vemos que vive una vida de grandes lujos y que al final llega a ser parte del pueblo, indicándonos esto una oposición entre los limeños, los burgueses y los provincianos. Asimismo, vemos que en la llegada de estos ocurre una ruptura en todo el tema de las jerarquías dentro de Lima, pues los provincianos llegan en gran mayoría eh, a ocupar un mayor espacio que los burgueses, haciendo a Lima asimismo un caos, ya que la cantidad de población que existía era demasiada para la condición que tenía Lima en ese entonces. Asimismo, vemos que la cantidad de provincianos ahora ya repercute en nuestra sociedad, siento que muchos de los peruanos, por no decir todos, tenemos raíces provincianas, ya sea de la sierra, de la selva y también de la costa, en distintas otras provincias aparte de Lima. Bueno, siguiendo con eso, también tenemos el tema de las isotopías, que fue un tema muy trabajado también dentro del libro, pero vemos que las oposiciones son mucho más usadas por la diferencia de poderes. Siguiendo, tenemos el uso de las figuras retóricas y vemos que el uso más grande es el uso de las anáforas y del cine. Estos dos, ya que se busca generar una comparativa dentro de toda la historia, una comparativa entre el pueblo y, y el Lima, que veremos más adelante también referido a un material referencial. Luego vemos también ya las referencias como tal. Y primero se trabajó el libro de ellos y nosotros, o nosotros y ellos, donde se ve que se trata a Lima como nosotros y a ellos a los provincianos, a quienes se los aparta y se trata como marginados al momento de que llegaron, ya que eran algo muy ajeno a Lima en ese entonces. Traían con ellos mismos costumbres y distintas tradiciones que iban a chocar a Lima, que era una Lima moderna para la época. Asimismo, vemos también el uso de un libro que habla de la barbarie y la modernidad. Y vemos también el choque entre estos, ya que los provincianos venían con costumbres un poco más antiguas y más naturales, podríamos decirlo, y estas eran como el símbolo de la barbarie, en comparación a Lima, el cual era una ciudad bastante moderna para su época y que incita a modernizarse a los provincianos, los cuales al llegar a esta Lima sienten un poco de temor, ya que es una Lima a la que nunca han visto y que es muy diferente al lugar de donde vienen. Finalmente podemos concluir de que la historia nos quiere mostrar en todo momento esta oposición entre poderes y esta grandes oposición entre nosotros, ellos y la modernidad y la barbarie. Nos quiero recalcar que el autor enfatizó mucho en este tema, ya que fue un tema de cambios radicales en toda la literatura y en Lima en general. En la actualidad ya sabemos que esto ha influenciado en millones de personas y actualmente vivimos en una cultura muy multicultural, multiétnica, etc. Y bueno, eso es todo con respecto a la exposición. Muchas gracias por escuchar.